Bueno, nos encontramos en esta ocasión en el segundo encuentro de los seminarios del ITEPAC. Esta actividad, al igual que la anterior, se da en el marco del postdoctorado en Historia de la Arquitectura y la Ciudad. El título del trabajo que vamos a ver es Diestro en el dibujo, incluido en la aritmética, versado en la historia, y se enmarca dentro del trabajo de Horacio Caride, La constitución de la historia de la arquitectura, una mirada panorámica desde mediados del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX. Horacio Caride, como mencioné, va a ser el expositor y los comentarios van a estar a cargo de Fernando Aliata. Una vez que termine la exposición y los comentarios, se va a abrir el espacio para preguntas y debate. Horacio, gracias. Bueno, gracias a vos, Vir. Comparto pantalla. Creo que se ve, ¿no? Sí. Confírmenme. Buenísimo. Bueno, seguimos con la segunda y última parte. Muy agradecido y muy conmovido de ver tantas caras amigas de todos lados, ¿no? Decía Virginia, este es digamos, es una especie de síntesis de todo el trabajo que estamos desarrollando en el ITEPAC, en el programa postdoctoral, con la colaboración de varios investigadores, especialmente la de Fernando, ¿no? A quien agradezco especialmente el tema de los comentarios, como dije antes, más informalmente, que se anima a hacer comentarios desde trabajos en PowerPoint, ¿no? aunque tenga notas y todo, la verdad que es un agradecimiento especial. Y bueno, quería retomar algunas cosas muy breves de lo que se dijo el mes pasado, en el sentido que hubo una exposición sobre una larga duración de problemas que arrancaban aproximadamente a mediados del siglo XVIII, con ciertos entrenamientos, medir, comparar, clasificar, que tenían que ver más que con una mirada particular hacia la arquitectura, sino con una nueva visión del mundo, ¿no? Ese corpus de información adquiere nuevos giros a lo largo del siglo XIX, que me parece que requieren algún tipo de aclaración previa, ¿no? Sobre todo qué significan estos títulos, este orden que yo propongo para revisar esta bibliografía, ¿no? y este corpus. Porque todo índice, en definitiva, no termina de ser otra cosa que una cierta violencia interpretativa, ¿no? Violencia por los recortes, por las simplificaciones, evidentemente, pero inevitables, ¿no? Necesarias, porque primero necesitamos, entiendo yo, hacerlos para comprender, o para intentar comprender, y en segunda instancia para intentar explicar algo de toda esta complejidad. Son procesos que exceden en mucho el campo disciplinar. Se trata de procesos culturales, complejos, que implican problemáticas de fenómenos y de nociones, y además cuestiones evidentemente sociopolíticas, ¿no? y de todo índole. Sin embargo, el periodo, más allá de que esto no es una cronología y no debe entenderse como una secuencia cronológica, ni el catálogo del mundo, ni del orden al estilo, ni la comprensión biológica, son paquetes que deben considerarse en secuencia. Sí tratamos de ubicarlos en una cierta cronología, más que nada por una cuestión de método histórico, pero no porque hayan sido problemas que se dan en sucesión, sino todo lo contrario. Podemos decir que muchas veces estas cosas se solapan, e incluso tenemos que ir para atrás para entender algunos fenómenos. Sin embargo, el periodo es bastante homogéneo, tanto en cuanto podemos decir que aproximadamente barre la segunda mitad del siglo XIX. Aproximadamente. En ese sentido sí podemos decir que hay cierta homogeneidad, porque esto nos asegura un discurso que revisa fuentes de tenores similares, ¿no? y que participan de cierto
cierta problemática epocal que también es importante señalar, ¿no? Hechas estas aclaraciones, podemos intentar avanzar sobre la primera idea que tiene que ver con esta nueva catalogación del mundo, ¿no? Esta nueva imagen del mundo. A mí me pareció que este podía ser un principio tan real, pero también simbólico. Podríamos decir que es la primera vez así sistemática y completa que la cultura europea mira a la historia, a su pasado inmediato, no sé si llamarlo completamente oriental, pero su pasado, en fin, con la famosísima, conocida campaña de Napoleón, de la famosa también descripción del Egipto, que es un proceso que incluso excede al problema político y al propio Napoleón, ¿no? Se inicia con el imperio, pero sigue muchísimo tiempo después. Impresiona saber que en realidad hubo 2 ediciones sobre esto, que una tenía 23 tomos y la otra, la segunda edición, tenía 37 tomos. Por eso digo que puede ser un principio simbólico de todos estos procesos, pero también concreto, real. Y lo interesante es que en este proceso de catalogación y de fichaje, podríamos decir, de todo lo que fue el universo, porque es mucho más que la cultura egipcia, aparecía con una manera de representación que no hacía discriminación de los objetos que estaban siendo representados. No me quiero extender demasiado en esto, pero creo que es un inicio posible ver cómo se podía catalogar desde los insectos que se toparon, de los nuevos insectos que se toparon esta legión de historiadores, arqueólogos, naturalistas, etcétera, etcétera, hasta las antigüedades que previo Champollion y previo Piedra de Rosetta no se sabía ni qué significaban ni qué decían, y determinados elementos arquitectónicos. Es decir, todo era susceptible de ser catalogado, de ser fichado y ser clasificado. Es como una especie de gigantesco inventario de todos estos elementos que aparecía sistematizado, ordenado y presentado, ¿no? Este motor termina expandiéndose a todas las ramas del conocimiento, y podemos ver que la propia humanidad y el propio universo de la población mundial participa de estas mismas lógicas, y es clasificado, es ordenado, y además, como dice este trabajo de Reynolds de 1851, inglés, es ubicado espacialmente y definido en términos etnográficos, es decir, que la propia distribución humana también es catalogada y clasificada. Baste para mi gusto ver en detalle este trabajo que se hace sobre los cráneos y sobre las clasificaciones. Estaba mirando que nosotros acá nos colamos, ¿no? Buenos Aires incluso, acá La Pampa, Falkland Island, es un texto inglés, obviamente. Eso no estaba previsto. Pero sí, digamos, aparece esta mirada al otro de una manera muy sistemática y muy contundente. No voy a leer toda la cita, pero el caucásico es el que tiene el cráneo simétrico, frente abierta, pómulos bajos, ligeramente salientes, etcétera, etcétera. El mongol tiene el cráneo cuadrado, elevado, el vértice. El etíope es estrecho, comprimido, separando de los cráneos alargado. El malayo tiene un cráneo pequeño, y el americano es como el mongol, directamente, pero con frente baja y ojos hundidos. Es decir, ya acá hay una idea de clasificación que tiene que ver con los pueblos, con el nivel cultural de los pueblos, y con las producciones emergentes de esos y consecuentes con ese nivel cultural. Esta línea yo no la voy a profundizar, sin embargo voy a decir que en esto que parece como un excursus de la línea principal, no lo es tanto
porque en algún momento las mismas categorías que se utilizan para catalogar la capacidad cerebral craneana son, o sea, si pertenecen al mundo griego, al mundo romano, o son de América, y esto dicho así, son las mismas que se van a utilizar para valorar a la propia arquitectura. Pero esta es una línea mucho más larga y compleja de argumentar, que por ahora la quiero dejar acá. Y para terminar de ilustrar este mundo de clasificación y de reunión de todos los objetos, esto pasa a todos los niveles, ¿no? Un personaje que es para mí central es John Emsley, otro inglés que con la misma lógica clasifica las montañas del mundo, y con el mismo grado obviamente de etnocentrismo, ¿no? Porque podríamos decir que en este universo de colosos montañosos del mundo, la orografía de las Islas Británicas es por lo menos como mínimo marginal y prescindible. Sin embargo, con ellas es la que arranca todo el catálogo ¿no? Es decir, la mirada de dónde se ubica esto. Y el propio Emsley, y perdón, que la única manera que pude demostrar la complejidad de esta imagen, es hace una catalogación de los climas mundiales, es decir, no queda ningún campo del conocimiento humano por fuera de esta lógica clasificatoria. Es, haciendo un poco de anacronismo, lo que podemos decir que Kuhn habla de paradigma, pero ya no un paradigma científico, sino un verdadero paradigma cultural. Y esta para mí es la imagen clasificatoria más contundente, ¿no? Las principales variedades de la humanidad muestra Emsley, y en otro grabado de Reynolds, y obviamente no hay mucho que decir desde dónde está hecha la mirada, cuál es el universo racial o de variedades, como dice acá, y la figura del inglés, dice, acá no se llega a ver, pero dice hombre inglés, acá abajo, ¿no? Concretamente, Englishman, que está en el centro de la composición y de la figura. Vamos a volver sobre esta imagen porque es la que tiene un peso decisivo en este discurso. Y aparecen elementos gráficos que, para mi gusto, funcionan como interfaces en este mundo de catalogación y de clasificación. ¿Interfaces entre qué? Entre el mundo de las culturas, el paisaje, hasta las costumbres y la propia arquitectura. O sea, el grado de clasificación de lo que puede ser ajeno, de lo que puede ser conocido o de lo que puede ser exótico, entra en un enorme paquete que algunas imágenes se encargan de ejemplificar, ¿no? Fíjense este trabajo si no lo pongo, es el mapa pictórico de las 5 variedades de la raza humana que andan por ahí, les acabo de tapar, de 1847, ¿no? de Phelps. Y fíjense en este zoom que acaba de aparecer, ¿qué es lo que aparece? Aparece pagodas, árboles desconocidos en Europa, las pirámides, un obelisco, el Partenón, que si mal no recuerdo acá, uno tiene el Partenón con 6 columnas, tuvieron el cuidado de poner que tiene 8, y elementos que aparecen así de exotismo y de desconocimiento, una especie de melange completa, donde integra la arquitectura este paquete cultural. Ya por estos años se empieza a clasificar los edificios, y acá me parece importante marcar algunas cuestiones que en esta vista también de Emsley, en esta vista comparada de los principales edificios del mundo, hay una categoría que es obvia, pero que no la quiero dejar de mencionar, que es la altura. O sea, el concepto de principal está asociado al concepto de alto. Y aquí esto me parece central porque se están jugando no solo cuestiones estéticas, sino de la capacidad de un pueblo de elevarse y de sobresalir, y hay el caso más claro es cuando
se dice que el primer edificio que supera en altura a la Gran Pirámide de Giza, a la pirámide de Keops, es la aguja de uno de los campanarios de la Catedral de Colonia, en 10 metros, de 147, 157 metros. Anda por acá, en una de estas es, aunque no parece. Con lo cual, aquí se está jugando el discurso de lo que es realmente importante, insisto, no solo en cuestiones estéticas, sino claramente en capacidad técnica o en capacidad tecnológica. Y otro tema que puede surgir de esto, y que lo quiero mencionar rápidamente, que el catálogo no está cerrado, es decir, el canon no está cerrado, y aparecen 2 edificios, ¿no está cerrado dónde? No está cerrado con respecto al mundo occidental, porque aparece un edificio, esto lo mencioné la vez pasada, pero lo quiero reiterar ahora, la torre de porcelana de Nankín, que todavía para esa época existía, digo para esa época porque el grabado es de 1850 y la torre fue destruida 6 años después que apareció este catálogo, un edificio que había entrado al mundo europeo muy tempranamente, en el viejo texto de Fischer von Erlach aparecía la torre, y aparecía en una serie de atlas y de lugares, y como dato así de color, otro dato, en Estados Unidos, que ya estaba instalada esta torre, los chinos hace relativamente poco la volvieron a reconstruir, ¿no? La volvieron en el 2015, la volvieron a reconstruir. Y el otro elemento que aparece en este dibujo utópico y ucrónico, es un minarete, que está acá. Son los 2 elementos que aparecen fuera del podemos decir, del conjunto europeo u occidental, ¿no? Que este sí es un minarete, que es el minarete de Qutb, según varios nombres tiene, o Qutab, según las traducciones, que sí, que está en el norte de la India. Su altura lo hacía digno, dicen, el minarete uno de los minaretes más altos, creo que en ese momento tenía cerca de 80 metros de altura, que también formaba parte del mundo previo europeo visual, y afortunadamente sí existe y sigue estando en pie en el norte de la India. En este momento, además del proceso de catalogación y de sistematización, que no es otra cosa que intentar darle una comprensión coherente a todo este universo, que me parece fundamental para entender lo que pasa inmediatamente o al mismo tiempo, aparece digamos, una transición que va a marcar el comienzo del campo de la historia de la arquitectura, que es central y que pasa, justamente como dice el título, de la consideración de órdenes arquitectónicos a la consideración de estilos arquitectónicos. Este cambio conceptual me parece que es realmente importante, porque aparece por primera vez en estos años la definición de un método crítico sobre el campo arquitectónico. Y sobre esto me quiero detener un poquito. Hasta ese momento, la mirada no era una mirada. Yo siempre digo que una cosa es hablar de la mirada de la arquitectura del pasado, por un lado, que es diferente a hablar de historia de la arquitectura como campo. Y en este momento la historia de la arquitectura empieza a definirse como campo. Eso es lo que intenté dejar o aclarar, o para mí, a mi juicio, el seminario pasado. Teníamos viejos tratados y conocidos, donde se estudiaba la arquitectura con miradas hacia el pasado, como los discursos de Blondel, o tal vez el menos conocido como el compendio de elementos de la arquitectura de Neferch, donde justamente el tema del orden y el tema de la sistematización de los elementos clásicos era el juicio que alcanzaba y sobraba para transmitir una idea más vinculada a la creación de edificios, al proyecto de edificios. Ustedes quieren
para otra cosa. Y tal vez el último texto central de toda esta colección de trabajos también es otro texto de Blondel, que es de la utilidad del estudio de la arquitectura y la ciencia de las artes, ¿no? Yo quiero marcar que también es el enfoque fundamental de este seminario, que artes y ciencias todavía estaban en un momento donde no se terminaba de encontrar un conjunto delimitado, y muchos de los problemas que aparecen de un lado se repiten en el otro, e incluso es muy común, lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el periodo, que muchos textos terminan juntando todo, ¿no? Como este texto de Blondel, donde dice que el estudio de la arquitectura, de las ciencias y de las artes, un tema que hablamos bastante la vez pasada con la pregunta que hizo Rodrigo, ¿no? Y acá es donde entiendo yo que se empieza a dar no sé si una ruptura, pero se empieza a dar una transición de textos que empiezan a mirar al pasado, pero de una manera más sistemática, trabajos que han desaparecido del corpus, ¿no? Y por supuesto que estos, ni siquiera, ya creo que en España los miran estos textos, pero un trabajo muy notable, y que está en la bibliografía de muchos textos. Por ejemplo, aparece citado en la bibliografía de la edición castellana de Fletcher, de Andrés Calzada, por ejemplo, es el ensayo histórico de arquitectura que publica José Caveda. José Caveda y Nava era un personaje muy curioso, no era arquitecto, y era un historiador que podemos decir un polímata. Era asturiano, hacía historia de la arquitectura, historia de la pintura, historia de la literatura, y tiene por ahí inclusive un texto de su Asturias natal también. O sea, hace historia de lo que viene. Sin embargo, Caveda tiene un particular interés porque demuestra que esta sistematización de la arquitectura, esta idea de continuidad de un estilo con otro, esta idea de un juicio crítico sobre la arquitectura del pasado, es más antigua de lo que uno se imagina, e inclusive es previa a las nociones evolucionistas que van a, digamos, dominar el campo científico. Claramente me estoy refiriendo a Darwin, muchos años antes de que se publique, una década antes que se publique El origen de las especies. Este texto es de 1848 y Darwin publica su famosísimo texto en 1859. Caveda dice: fijar, en fin, las condiciones esenciales de una transformación continua y progresiva, por así decirlo, y comprender en un vasto cuadro la genealogía del arte y sus modificaciones bajo distintas razas y latitudes. ¿De dónde salió esta idea de continuidad y progreso? Y sobre todo la clasificación en las razas. La única explicación posible es que las ideas evolucionistas, concretamente, obviamente, y no de Darwin, sino de Lamarck, que tenía ya, para esa época, tenía al menos 30 años de instalación, que es el gran evolucionista previo a Darwin, ya estaban operando y estaban derramándose en distintos campos del conocimiento. Por ahora, aún podemos suspender este tipo de juicios o dejarlo en este caso. Prácticamente contemporáneos a estos hechos aparecen algunos alemanes, algunos ingleses, que algunos sí, ya el mundo anglosajón, que desconoce básicamente a la bibliografía no escrita en inglés o en alemán, sí ya los reconocen y los ubican como en el grupo de estos pioneros que podemos considerar los primeros historiadores de la arquitectura. Es el caso de Wilhelm Lübke, por ejemplo, con la historia de la arquitectura de los primeros tiempos hasta la actualidad. Lübke es un personaje realmente interesante por varios motivos, pero sobre todo porque no importa tanto en su discurso la cronología, esta secuencia que después para nosotros va a ser liminar. Egipto, o si quieren, la Mesopotamia asiática, Grecia, Roma,
Bizancio, etcétera, 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 que para nosotros va a terminar esto que terminamos considerando como canon, no está operando en estos años. Lübke arranca con la India, concretamente. Y él no es que no sepa cuándo los edificios fueron construidos ni a qué época pertenecen, sino que decide arrancar con un edificio que para él evidentemente los deslumbra a él y nos puede llegar a deslumbrar a todas y a todos, ¿no? Que es el templo de Kailash en el norte de la India, que yo la verdad que lo había visto, creo que cuando era chico, alguna vez en alguna figurita, pero lo busqué de nuevo en internet para maravillarme que estamos hablando de un edificio budista del siglo VII tallado en una sola pieza de roca, ¿no? Es una sola pieza, es como una especie de escultura gigantesca acabada desde afuera hacia adentro, para generar una espacialidad, no sé qué diría Sevi sobre el tema de la espacialidad con esto, pero es el edificio con el cual Lübke arranca la historia de la arquitectura. Es la primera imagen, la que acabamos de ver, del texto de Lübke. Otro alemán contemporáneo, que es Franz Kugler, otro de estos pioneros considerados, hace ya un texto mucho más amplio, que abarca 3 tomos en 3 años, del 56, 58 y 59, y Kugler aparece otra dimensión, que podríamos decir, que es lo historiográfico. Pareciera que por primera vez, uno intenta ser prudente en estas cosas, o una de las primeras veces, aparece la dimensión ya no histórica de la arquitectura, sino de la historiografía. Kugler empieza a hacer referencia a otros autores y empieza como a dar por sentado que esas cosas ya se conocen porque ya fueron mencionadas. No le importa hablar del Partenón, curiosamente, sino que la primera imagen que presenta es la del Ecteion. O sea que todavía ese rol primado del Partenón en estos años todavía no está completamente instalado. Y además se mete casi, hoy diría, también anacrónicamente, en un nivel casi molecular de los estilos, porque empieza a entender que el estilo tiene muchísimas escalas para ser explicado, no solo la columnata, los frontis, sino, y él, por ejemplo, hace un estudio pormenorizado de los cornizamientos que tiene el Partenón, y no se pone a detallar determinadas cosas de ese edificio, sino que dice, yo quiero centralizar en este tipo de cosas, que me parece que son identitarias de los estilos. ¿Y por qué digo que aparece la dimensión historiográfica? Porque él descansa, y son en otros textos que lo habían precedido, y muestra los gráficos que había hecho Julien Leroy, autor francés del cual hemos hablado mucho la vez pasada, e inclusive al propio Lübke. La planta que pone del Partenón, él dice, bueno, ya la hizo Lübke y ya la tenemos puesta. Y finalmente este es un personaje ya creo que es más conocido por todos nosotros, que es Ferguson, un inglés, que en 1855, todos estos textos son todos contemporáneos, arma el manual ilustrado de la arquitectura, y Ferguson es el que termina de darle una vuelta de rosca al campo, y termina de definirlo, y acá me tomé el atrevimiento de traducirlo para citarlo, y porque Ferguson pone en contexto a todo el problema de lo que está hablando, me parece en esta cita, dice, hay pocas ramas de la investigación artístico-científica que hayan progresado tan rápido y satisfactoriamente en los últimos 50 años como que las que sirven para ilustrar y dilucidar las artes y la arquitectura de épocas pasadas. No solo se ha reunido, esto me parece importantísimo, no solo se ha reunido una inmensa masa de nuevos materiales, sino que se han desarrollado nuevos principios de crítica, dice Ferguson. Y acá es donde está el cambio, y de los estudios que en el siglo pasado eran un mero divertimento de los aficionados, es decir, acá estamos claramente los que reconocen Ferguson, él mismo no era arquitecto, era un comerciante de telas que se maravilla con la arquitectura de la India, y arma todas estas cosas maravillado y trae a Inglaterra y a Londres estos conocimientos, pero acá está diciendo claramente, ya esto no es tema de un divertimento exótico de aficionados, sino que acá hay profesionales que empiezan a trabajar en esto y que solo se cultivan como cuestiones
de gusto y se convierten ahora en investigación filosófica y se han convertido en uno de los elementos más importantes de la investigación histórica. Es decir, gran parte del discurso que muchos sostenían que la historia de la arquitectura podía tener una visión autonómica con respecto al campo arquitectónico en general, ya había empezado a aparecer en el mismo momento que el campo se empieza a gestar. Ferguson muestra arquitectura de la India, la estupa de Sanchi, y arranca en el capítulo con arquitectura budista, que es lo que le interesaba a él. No aparece ni Grecia, ni Roma, ni nada en todo eso. Sí, el cambio aparece en la exposición que hace Owen Jones y Matthew Digby, cuando el Crystal Palace se traslada a Sydenham en 1854, una exposición que espacializa la historia de la arquitectura. Esto es importante porque ya no estamos hablando de un texto, sino estamos hablando de una construcción espacial, visitable y recorrible, que el público podía acceder a partir de 1854. Todo está pasando al mismo tiempo, y acá sí aparece la secuencia cronológica a la cual estamos todas y todos acostumbrados. Y si vamos rápidamente, así, y el sentido de recorrido de la exposición es exactamente ese: el patio egipcio, el patio griego, el patio romano, un patio de los leones que hacía referencia a la Alhambra, bizantino, medieval, renacentista, y uno italiano, como si fuera una cosa rara. Y aparece la Mesopotamia asiática y Nínive, que estaban en pleno prospección arqueológica en ese momento. Y les decía, este es el sentido de recorrido de la exposición. Incluso el patio egipcio se hacen en escalas, templos egipcios, y para mayor detalle se llevan momias, que calculo que estaban en algún lugar, no sé si en el British o algo por el estilo. Se completa digamos, el ambiente egipcio con momias verdaderas. ¿Para qué hace todo esto Jones? Simplemente para obtener información y construir y publicar este libro, que se publica muy poco tiempo después, La gramática de los ornamentos, porque decía, toda la arquitectura y toda la decoración está en crisis, necesitamos volver al pasado para mirar el tema de los estilos y volver a diseñar y a volver a inspirarnos en estos estilos del pasado. Quien va a terminar de cerrar el proceso de estilos va a volver a ser otro alemán, y toda esta mirada, que es Gottfried Semper. Cuando publica, este es un libro creo que muy conocido, sin embargo creo que hay que volver a mirar a Semper por varios motivos, pero tengo mi machete acá. Quiero detenerme en dos aspectos de Semper, ¿no? Que Semper vuelve casi en forma renacentista a mirar a Vitruvio y vuelve a ponerle las imágenes que Vitruvio no tenía, y de hecho tiene muy pocas imágenes de arquitectura completa, como es esta especie de reconstrucción de templo toscano que hace Semper, toscano por no decir etrusco, podríamos decir, que hace Semper con respecto a las descripciones que obtiene del propio Vitruvio, por un lado, y por otro lado, esta mirada a un mundo complejo, culturalmente hablando, donde aparecen hibridaciones estilísticas que ya no son químicamente puras. Por ejemplo, cuando hace referencia a esta decoración mural del estilo alejandrino en Pompeya, donde claramente aparecen influencias egipcias, griegas, y en un mundo que ya hacía años era de Roma, ¿no? Para terminar, el cierre de todo esto es cuando todo este universo de ejemplos, de propuestas y de juicios intenta sistematizarse. Y esta es la gran discusión, y lo que yo creo que me parece que vale seriamente la pena discutir, es en qué medida la biología sale al rescate, a un rescate parcial, efímero y que fracasa, podemos decir,
pero que intenta proveerle esa base científica que este mundo buscaba para delimitarse y definirse, ¿no? Una base científica, digo, o por lo menos teórica. Por eso esta última parte es la comprensión biológica. Darwin había hecho un esquema, él nunca publicó un árbol en el libro, pero sí había hecho un esquema muy emborrador, que databa de 1837, en una rama evolutiva que inclusive, esto creo que lo habíamos visto la vez pasada, que mostraba que la evolución no siempre son ramas ascendentes, sino que podía haber rama para atrás. Es decir, Darwin no hablaba que la evolución claramente acá, en este dibujo, no implica que la evolución no siempre es un progreso continuo y adaptativo. La evolución puede ir para atrás, en cosa que dicen los propios biólogos hoy en día, ¿no? Y el tema de los árboles, para decirlo rápidamente y sajar la discusión, es un tema que pertenece a una tradición occidental antiquísima, desde la genealogía de Cristo, los árboles de las virtudes que aparecían en la Edad Media, pero junto con el Renacimiento, la primera vez que un árbol funciona como una sistematización de conocimiento es con el árbol de Porfirio, es decir, el autor clásico que quiere sistematizar el conocimiento del mundo a través de la analogía de un árbol. Si Porfirio lo dibujó en el siglo III de nuestra era, no nos llegó, pero Ramón Lull, como se había hecho por esos años con Vitruvio, le pone, es un español, Ramón Lull, le pone imágenes a ese árbol que intenta interpretar nada más ni nada menos que el origen de la humanidad a través de elementos. Para que ustedes tengan una idea, Porfirio dice que una persona es racional, mortal, sensible, animada y corpórea. Esa es la definición sistemática a través de sus características del ser humano. Y así aparecen los vegetales, los minerales, que son inanimadas, etcétera, etcétera, ¿no? Volviendo al siglo XIX que nos ocupa, esto simplemente para marcar la antigua tradición, es Ernst Haeckel, el autor, además de la palabra ecología, el que va a poner un árbol y va a definir por primera vez esta idea de evolución a través de árboles, sí poniéndole una imagen al Darwin que no lo había puesto. Haeckel acá tenemos las dos versiones, la original en alemán y la rápida traducción en inglés, va a terminar, por supuesto, erróneamente, armando una pirámide evolutiva, una secuencia evolutiva, perdón, donde el hombre aparece como la cúspide de un saber acá, y quedan, qué sé yo, el gorila, el chimpancé, el mono gibón, etcétera, etcétera, arrancando desde los seres unicelulares. Esto va a generar una profunda impresión en todas las ramas del conocimiento, esta manera de ordenar el linaje humano, que va a empezar a operar rápidamente en otros campos y en la historia de la arquitectura en forma inmediata. No hay nada más que leer un libro bastante conocido, que es La historia de la habitación humana, de Eugène Viollet-le-Duc. Es un libro que yo la verdad que lo había leído hacía 1000 años y no me acordaba que está escrito como una especie de divina comedia, donde hay dos personajes que van recorriendo el mundo de una manera así como más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Hay un personaje que se llama Epergos, que es una alegoría del progreso, y Doxios, que representa la tradición. Y como si fuera una especie de Virgilios, con Dante, la Divina Comedia, van recorriendo la historia de la arquitectura y van demostrando que en realidad toda la historia de la arquitectura está expuesta en el momento que él lo mira. Es decir, el pasado de la arquitectura, en las cabañas primitivas, en los edificios que no, en esa lógica no evolucionaron, se pueden revisar y pueden entender que en realidad la cultura occidental, europea y francesa y inglesa están en esa cúspide de la evolución, como el hombre está en la cúspide de la evolución del árbol de Haeckel. Esto
lleva a clasificar el mundo, lo dice Viollet-le-Duc taxativamente, no es una interpretación, pone, por ejemplo, un genérico muestra de un edificio maya, y dice, hablan de un genérico toltec, de nahua, dice que son nahuas, así que no se sabe bien si son, qué son, pero dice que en el capítulo que aún en los americanos hay razas inferiores y superiores, que linealmente, por ser razas superiores e inferiores, hacen arquitectura inferior o superior. Esta arquitectura nahua es superior porque está hecho por razas más puras, más elevadas, que se parecen a los blancos europeos. Esa es digamos, la medida que utiliza Viollet-le-Duc. O sea, que ahí aparece claramente cómo opera, cosa que nos vuelve a llevar nuevamente a la imagen de Hemsley, ¿no? Sin ninguna duda. Desde dónde se está construyendo esta mirada y por qué se está construyendo en estas características, ¿no? Hay un convencimiento de que hay un mundo por la cual, ya esto creo que ya lo dicen algunos historiadores bastante claramente, que la cultura europea tiene la misión civilizatoria, tiene que llevar esa cultura, tiene la obligación de elevar la civilización al nivel que han llegado ellos al resto del mundo. Simultáneamente proliferan un montón de publicaciones que no están ni siquiera catalogadas en este año, sino que aparecen memorias, anales, archivos, etcétera, etcétera, donde las artes, las ciencias, las letras aparecen en toda una especie de mundo, cosa que es lógico porque todo esto está en revisión y todo esto está en cuestionamiento, con lo cual es lógico que las publicaciones le disparen a todas estas cuestiones al mismo tiempo. Y para finalizar, Haeckel termina siendo, a mi gusto, una especie de interfase entre este mundo natural y el mundo de la arquitectura, no solo por la cuestión del árbol, que puede ser más o menos discutible, aunque creo que la metáfora está bastante comprobable, sino por la manera de ver ese mundo natural y de representarlo inclusive. Y acá terminamos con estas imágenes que muestra el mundo natural a través de su estética, a través de la belleza de sus formas, inclusive a través de la composición de las láminas, donde claramente aparece una idea de composición, de orden, y si ustedes me permiten, también hasta de comparación de estos objetos, que van a terminar componiendo este tipo de láminas, que a mí me hacen llegar rápidamente a este personaje que conocemos todos, que son las láminas de Fletcher y todo su mundo ya ordenado, clasificado en los estilos históricos, o sea, del tronco europeo, los estilos no históricos, o sea, los que no están en el tronco europeo, el mundo egipcio y el mundo mesopotámico más cerca del tronco europeo, y todas sus versiones de árboles, que es la última imagen, y que para mí termina de tener cierto sentido, porque esta historia, que empezó en una discusión que tuvimos en un seminario de crítica, esta discusión empezó en el ITEPAC hace 3 años, con Eduardo, con Fernando, con Magalí Franchini y con Virgo Bonicato, siguió este año, en una discusión crítica de LIA, que me comentaron Pancho Liernur y Fernando Martínez de Espral, y ahora tiene una nueva versión, porque en aquel momento yo decía que Fletcher no había inventado nada, no había dicho nada, pero tuvo el mérito de sistematizar todo un cúmulo de problemáticas y de discusiones y de juicios que un proceso de síntesis que no había hecho nadie. Bueno, este mundo que nosotros en general, yo por lo menos, desconocía mayormente, de toda esta bibliografía del siglo XIX, nos llega a nosotros no en forma particular, sino a través
de la sistematización que hace Fletcher, como el último gran texto erudito, esto lo dice David Watkin, el último gran texto erudito del siglo XIX, y que sí desea la interfaz, o por lo menos el conector, ya con nuestras propias formaciones y nuestras propias historias. Y creo que lo dejo acá. Me extendí un poquito, pero bueno. Dejo de compartir. Ahí está. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Funciona esto? Perfecto, Fernando. Muy bien. Bueno, para mí siempre es un desafío, y muy lindo desafío en realidad, poder comentar este trabajo que se va haciendo sobre la marcha. Y bueno, hoy Horacio nos presentó digamos, una perspectiva diferente, ¿no? Es decir, cómo los procesos culturales por fuera de la arquitectura terminan influenciando y transformando algo que había sido hasta ahora un proceso más interno, digamos, ¿no? De discusión de las fuentes antiguas, de Vitruvio, si sí, si no, de cómo incorporábamos las otras arquitecturas, si esas arquitecturas eran mejores y peores. Digamos, esta idea, digamos, que viene en bloque desde el campo de la cultura y que introduce con mucha más fuerza la arqueología y también la antropología, hace a una necesidad de revisión de esta primera visión, digamos, que obviamente colocaba a los griegos y al mundo mediterráneo por encima de todo, pero sin una explicación clara, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda mitad del siglo XX es la destrucción de la arquitectura como producto del mito, ¿no es cierto?, que es el mito, digamos, vitruviano, reemplazado por una historia que se basa precisamente en factores antropológicos. Entonces, ahí vamos a tener, para mí, la figura de Quatremère de Quincy, que es un poco una bisagra entre un momento y otro, que intenta, digamos, a rajatabla colocar la primacía todavía del mundo mediterráneo y de los griegos por sobre todo, utilizando algunos elementos que vienen ya del campo de la arqueología, de la antropología, ¿no es cierto? Y discutiendo de manera prácticamente absurda, ¿no? En qué se basaba la primacía griega sobre el resto. Y por otro lado aparecen aquellos que van a destruir la idea mitológica de la creación y de la importancia de la arquitectura griega por sobre todo, que son precisamente Viollet-le-Duc y Semper, ¿no? Semper desde el lado antropológico, al decir, bueno, al plantear los 4 elementos, y con eso decir los 4 elementos están en todos los pueblos, y no hay una cabaña primitiva, sino que esos 4 elementos se van desarrollando según las condiciones ambientales y culturales de cada pueblo y generan una arquitectura. Entonces esto, digamos, destruye, dinamita la teoría de la cabaña, y por otro lado Viollet-le-Duc también, ¿no? Cuando dice, bueno, en definitiva esta idea de Vitruvio no es cierta porque las cabañas de casi todos los pueblos primitivos son cónicas, entonces la idea del techo a 2 aguas y el frontis es un verdadero disparate. Entonces, ahí, empujado por la fuerza que viene del campo científico, es lo que decía Horacio, va a haber una catalogación, un fichaje, y ahí está la trampa, digamos, ¿no? Porque no se puede racionalizar con claridad, digamos. Siempre está la idea de que todo debe subordinarse a la superioridad del hombre occidental, ¿cierto? Eso es básico. Y al mismo tiempo, cuando nosotros hacemos estos cuadros, estas comparaciones, y empezamos a colocar por fuera de ciertos prejuicios, digamos, estas arquitecturas, otras, ¿no? Aparece la idea de eclecticismo. Y eso tiene dos vertientes, ¿no es cierto? Por un lado, y esto lo había notado, claro, hay una necesidad de la disciplina. ¿Por qué? Porque en la medida en que el mundo se hace más complejo, y eso siempre nosotros lo decimos en los cursos, hay muchísimos más programas, hay una cultura más desarrollada en cuanto
a cantidad de actividades, a crecimiento cultural, necesitamos resignificar los edificios y encontrar una simbología por un montón de edificios nuevos. Entonces, desde ese punto de vista, operativamente es bueno tener digamos, este panorama amplio de civilizaciones y arquitecturas para poderlas utilizar. Y por otro lado, hay una imposición del campo cultural, es decir, ya nadie puede sentarse como Catremar de Quincy y decir los griegos son superiores a los egipcios, porque los egipcios venían de la caverna y los griegos de la cabaña, y la cabaña pasó de la madera a la piedra y ahí se sublimó y se construyó entonces por las proporciones del cuerpo humano, un estilo constructivo se transformó en arte. Eso es un disparate insostenible ya para mediados de la década del 50-60. Entonces, hay una imposición, por un lado, del campo cultural en general, y hay una necesidad de la arquitectura de tener este amplio panorama, este abanico enorme de catálogos que permite responder a una cantidad de temas impensados 50 o 100 años antes. Entonces, esta idea que muy bien vos señalás es que uno puede decir de Durán a Fletcher, digamos, combinar tipos en Durán, combinar estilos en Fletcher, ¿no? O sea, en realidad ya la teoría de los tipos y la composición está desarrollada. Lo que yo necesito desde el campo de la arquitectura es poder utilizar estos estilos que me van a simbolizar, digamos, diversos tipos de edificios nuevos, ¿no es cierto?, de una manera exacta, de una manera racional. Y ahí aparece, como vos decías, el tema del juicio crítico, ¿no? Y el tema del determinismo. El determinismo es fundamental. Está Hipólito Taine en ese momento trabajando, que va a ser profesor de historia de la École de Beaux-Arts, nada menos, en esos años. Y bueno, y uno podría entonces preguntarse, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa porque, digamos, la necesidad de la civilización europea en su carrera triunfal sobre el dominio del mundo, y estamos en esta etapa de expansión del colonialismo, hace que tenga que revisar y rever, digamos, todo ese mundo, clasificarlo y organizarlo, y el para qué estaría en que, bueno, también los arquitectos lo necesitan, ¿no?, para caracterizar, ¿no?, porque el problema del carácter se vuelve una cosa que necesariamente tiene que ser ampliada. Ahora, ahí aparece una paradoja, y con esto un poco yo lo sintetizo y lo termino. Es decir, los europeos dicen, bueno, nosotros, desde nuestra posición eurocéntrica, demostramos que nosotros somos un punto de llegada, somos la mejor raza creada por Dios, podemos dominar todo, tenemos las herramientas, tenemos los elementos, vamos, clasificamos, ordenamos, colocamos a cada cual en su lugar y también modificamos este mundo para mejor, ¿no? Es decir, lo hacemos mejor que el resto. Somos, digamos, el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y uno puede decir para la exposición del Crystal Palace, es como que, bueno, prácticamente Europa está en la cima del mundo y el mundo se rinde a sus pies. Pero ahí hay una trampa, porque cuando los historiadores de la arquitectura y de la cultura empiezan a ver, a mirar hacia atrás, encuentran que hubo momentos, digamos, de gran desarrollo de la humanidad, supongamos el siglo de Pericles, donde el arte llegó, y ahí volvemos a Winkelmann, a su mejor esplendor. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Que estamos en el mayor esplendor y no tenemos un estilo propio, ¿no? Esa va a ser la gran pregunta de Viollet-Ledoux, y de ahí en más, porque no es solamente Viollet-Ledoux, si uno revisa la revista de arquitectura de la época, era la pregunta de todos. Es decir, el gótico se desarrolló porque hubo un estilo constructivo, una evolución de un sistema constructivo hacia una mayor plasticidad y racionalidad, y generó un nuevo estilo. O el dórico se genera cuando se pasa de la madera a la piedra, y entonces colocando todas las proporciones del estatuario y la figura del cuerpo humano, transformo un estilo en arte. Bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Y me parece que esto, prácticamente sin querer,
Es decir, este triunfalismo, digamos, ¿no? de construir finalmente y entender la humanidad como, como una preparación para la llegada del hombre europeo a la cima del mundo, también nos está mostrando que eso también tiene sus contradicciones y que, en definitiva, no tenemos un estilo, ¿no? No estamos construyendo, digamos, no estamos dando lo mejor de nosotros. Y me parece que eso es importante porque eso está en la cabeza de toda la generación de los arquitectos modernos que van a leer a Viollet-le-Duc, porque Viollet-le-Duc se traduce a todos los idiomas y lo leen todos, por lo menos Viollet-le-Duc, después habrá que ver cada uno que leyó, y me parece que esa es la gran pregunta que va a encabezar el desarrollo de la modernidad, ¿no? Es decir, bueno, no tenemos un estilo en nuestro tiempo. Tenemos todos los estilos, podemos usarlos, podemos combinarlos, pero no creamos nuestro propio estilo. Y ahí está un poco la base de la modernidad. Y bueno, con esto termino, porque no es mucho lo que puedo decir. Me encanta el trabajo, me encanta la indagación, me encanta toda la genealogía que vas construyendo, todas los libros y los enfoques que vas trayendo, y esto se va armando y se va alimentando en el tiempo, no termina acá. Esto es así como mi comentario es exploratorio, también es exploratorio tu presentación, y es una especie de discusión en voz alta entre todos para seguir con esto, ¿no? Y desde ya me parece un buen inicio. Así que bueno, esa es mi Muchas comentario. gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Ordenando ideas. Bueno. Digo, de aquí en más abrimos el debate para los que quieran aportar algo o hacer preguntas. Bueno, yo empiezo porque en todo caso la vez anterior me la perdí un poco porque tenía esa situación de simultaneidad con otra cosa a la que me había comprometido, así que también me perdí prácticamente tu charla. Igual, como decís vos, conocíamos un poco el trabajo desde hace unos años. Me sorprende también gratamente esta como nueva estructura que armaste en relación, sobre todo al catálogo del mundo. A mí me parece que ese catálogo es sorprendente, me parece que hay ahí un material ¿no? acopiado, hay un archivo en todo caso, sumamente potente. Y a mí la pregunta que me surge es, en todo caso, algo que un poco también puso en dilema Aliata, y es en todo caso esta idea de para qué sirve ese orden, o para qué sirve la catalogación, ¿no? O sea, siempre recuerdo, yo trabajo catálogos cartográficos, y siempre me pregunto en todo caso lo que hay detrás de ese orden, ¿no? O sea, la cantidad enorme de circunstancias que producen ese orden. Y claramente, bueno, los intereses, ¿no? Yo digo, así como si estuviéramos en una charla de amigos tomando un café también, ¿qué es lo que hace que Fletcher construya este catálogo? Y considerás que, digo, lo considerás síntesis, pero en todo caso, eso, ¿no? ¿Cuál sería como el objetivo que tiene él de alguna forma? ¿Cuál es el interés que detectás en esa catalogación? Yo creo que esa pregunta es central y ahí tiene como dos respuestas. La respuesta simple y rápida es un poco lo que dijo Fernando y un poco lo que dije yo al principio y lo que discutimos la vez anterior, ¿no? Hay una preeminencia política, hay una cultura que se asume como superior, y la necesidad de impartir ese logro, ese alcance al resto del mundo que no llegó a ese nivel. Esa es la respuesta más
rápida. La respuesta más compleja implicaría, para mi gusto, ¿no?, elementos primero de orden político. Acá no hay ninguna ingenuidad, hay un mundo que se quiere conocer, que se quiere conquistar y se quiere dominar. Entonces, vos para eso, para saber sobre qué vas a poner la mano y sobre qué vas a extraer recursos, vos tenés que catalogar ese mundo, tenés que clasificarlo, compararlo, diagnosticarlo, si querés, sabés saber a dónde estás y sabés a dónde estás parado. Y a partir de ese conocimiento que es poder, a partir de ahí podés operar. Pero sobre todo, y esto tal vez es lo que más nos ocupa a nosotros, y por eso es la sistematización de Fletcher, y no solo de Fletcher, de todos, no olvides, Tere, que Ferguson dice manual. Dice manual, es como una especie de guía, y esto lo hace medio siglo antes que Fletcher, ¿no? Dice handbook, dice manual para moverse sobre las arquitecturas del mundo. Es una especie de bitácora donde uno se puede mover y puede empezar a comprender. Todos estos personajes, Kubler, Lübke, Ferguson, Caveda, están tratando de darle coherencia. Esta me parece que es la palabra que hay que... Hacen todo esto para darle una coherencia a todo esto. Pero ellos son conscientes de que es una construcción artificial. Totalmente, y además son conscientes que están en un momento de ruptura con el discurso anterior, porque lo dicen, son conscientes de algo más importante aún. Saben que conocen la tradición anterior, citan a Leroy, citan a Stuart, conocen perfectamente lo que hizo Durán y todo lo demás, y saben que todo esto, lo que hace Blondel, lo que hace Neferch, todos, y es impresionante aparte cómo se citan entre ellos, porque parece que el mundo inglés con el alemán y el francés no tiene nada que ver, y ya solamente en ver la bibliografía te das cuenta que todos están conociendo lo que hacen todos, y los españoles que están en un costado citan a todos, a los ingleses, a los franceses y a los alemanes, a todos. Son conscientes de eso, y por lo que yo he leído, son conscientes que todo eso que se dijo antes no alcanza, y esto por eso puede converger perfectamente con lo que dijo Fernando de la necesidad de un nuevo estilo. Fíjense, creo que una prueba más que evidente de esto es el libro de la gramática de los ornamentos de Owen. Fíjate que él en realidad arma toda una exposición y dice, bueno, yo catalogué, sistematicé esto, pero en realidad lo que quiero es tener nueva inspiración para hacer nuevos estilos que tengan que ver con esta época. Owen lo dice. Owen Jones, perdón. Lo dice así de clarito. Pero esto de que el mundo británico, sobre todo, se autopercibe como mundo civilizatorio, ya es una cosa es un enfoque que ya ha dado varios historiadores. Yo creo que lo cité varias veces a Jürgen Oesterhamel, que tiene un libro que está por ahí atrás, que se llama El siglo XIX, que es el primer intento, es un historiador alemán, que es el primero que ha intentado sistematizar este complejo mundo cultural de ruptura que es el siglo XIX, incluyendo dos elementos que para nosotros creo que son interesantes, que son la historia urbana y la historia arquitectónica. Por primera vez es un libro gordo así, no es un libro ni de historia de la arquitectura ni de historia urbana, pero sin embargo, Oesterhamel dice, alguien por fin dice, yo no puedo hacer una historia cultural sacando al espacio del juego. Por primera vez, la nueva historia cultural, hablamos, qué sé yo, Roger Chartier, Carlo Ginzburg, todos los grandes personajes que hablaron de la nueva historia cultural, hablan de eso, pero el espacio no estaba ni mencionado. La pregunta, es la pregunta que se hacía Maurice Holbach en la década del 40, no es una pregunta que me hago yo ahora. ¿Cómo se puede estudiar seriamente una sociedad sin una cultura sin la producción espacial que la define? O sea, le está sacando un elemento básico para interpretar. Eso se preguntaba Holbach. Y alguien tardó, no sé, 50 años en recoger el guante y decir, efectivamente, señores, necesitamos ahora cartografía
necesitamos tener entrenamiento para entender estas culturas pasadas que habían sido como marginalizadas en los grandes relatos históricos, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Hago una pequeña intervención. Lo interesante de todo Sí, esto, que va a ir formando en la cultura occidental y sobre todo la anglosajona, esta idea de que cada uno de estos pueblos, digamos, y estas culturas, son culturas que están más atrás y que no participan de la modernidad y que tienen que hacer sus propias cosas, ¿no es cierto? Es decir, y eso uno lo puede tomar como un antecedente, después pasa a Estados Unidos y la mirada sobre lo que está por fuera de ese, digamos, complejo cultural es siempre algo, es decir, lo interesante es lo típico no solamente de los hindúes, sino de los italianos o de los franceses, ¿no es cierto? Es decir, la antorcha de la civilización la tienen ellos y los demás tienen que dedicarse a hacer sus propias cosas. Y me parece que eso va a influir en la construcción, obviamente, de la historia de la arquitectura moderna, digamos, ¿no? Donde va a ser muy difícil que se puedan incorporar procesos de modernización en las culturas periféricas. Y hasta hoy sucede. Uno toma muchas historias contemporáneas de la arquitectura y salvo honrosas excepciones, es decir, no entra ninguna manifestación de modernización o moderna o contemporánea de otras culturas que no sea el núcleo, digamos, podemos decir ya a esta altura, del mundo del norte, de alguna forma, ¿no? Me parece que es una cosa que nace allí, ¿no? Sí, yo lo que agregaría a lo que estás diciendo vos, Fer, y a lo que dice Tere, una cosa que mencionó, me parece muy claramente Pancho cuando le dieron el doctorado honoris causa de Santa Fe, es pensar que esto es un camino solo unidireccional, y no lo es. Esto me parece que es importante, porque parece ser que hay un mundo, porque en este discurso el problema es que uno peca ahora porque conoce lo que pasa de este lado, y ahora estamos tratando de entender qué había pasado del otro lado y ver cuál es el vínculo. Pero cualquier acto, vamos a decir, colonialista, o imperialista, si ustedes quieren, para poner palabras molestas y difusas, es bidireccional. Tanto modifica y cambia estructuras de los dos lados. Cuando se habla de, no sé, del barroco de un lado, el barroco del otro, hay una vuelta, está estudiado, no lo invento yo ahora, ¿no? Pero hay rebotes continuamente de este lado. Cuando aparecen uno piensa que hay como un acto unidireccional de dominación cuando Viollet-le-Duc pone esta mala interpretación de la arquitectura Maya-Puuc, para ser específicos hoy en día. Pero sin embargo, esto está dejando huellas, está dejando marcas en Europa y está generando un ciclo que no es tan evidente, porque no es evidente porque no está recogido muchas veces por los discursos historiográficos, ¿no? Básicamente por eso no es evidente, ¿no? Porque finalmente estamos supeditados a las cosas que hemos leído y que hemos aprendido, digo papel, cuando digo discurso historiográfico, no digo soporte, libro, porque ahora, creo que eso también lo discutimos la vez pasada, tenemos la oportunidad de revisar completamente todo. Además, hay algo que yo quiero decir, porque hay una barrera idiomática que se ha superado en todo esto, se ha superado enormemente. Ustedes han visto que yo trabajo con textos en inglés, en francés, en alemán, se traducen. Yo quiero decir una cosa muy a título personal. Yo leo inglés, hablo inglés, al francés lo sospecho, y del alemán no conozco nada. Entonces, la pregunta es, ¿dónde es? ¿Hay bots y maneras de interpretar y de leer y de traducir prácticamente cualquier cosa de cualquier texto ahora, porque lo pasás a OSR, si el texto es del siglo XIX, es del siglo XVIII, en inglés las S parecen unas Fs, y el inglés del siglo XVIII parece una F y la S se confunde, entonces te confunde a la tecnología de traducción, pero una vez que sabes el truquito, empezás a leer inglés del siglo XVIII como loco, no hay ningún problema.
Pero ahora lo podemos hacer, no tenemos ni siquiera la barrera idiomática para hacer eso. No hace falta ser políglota para hacerlo, hay que tener tiempo nada más, ¿no? y voluntad y ganas, pero tenemos todos los recursos para discutir enormemente todo esto, y volver a la misma matriz teórica que utilizaron los mismos historiadores que en la década del 40, en la década del 50, como decís vos, que estaban mirando este mundo desde la modernidad, clasificaron, sistematizaron, seleccionaron, qué sé yo, y ahora vos revisás el mismo corpus que revisaban ellos y metiendo toda la costelera da otras cosas. Eso, digamos que en esa la síntesis podremos decir que es a lo que estamos embarcados, y que se puede hacer, es infinito la posibilidad ahora que tenemos de cosas para revisar. Creo que este discurso mío es medio básico, ¿no? Yo no diría que no tiene nada ni de erudito ni de sofisticado, es como elemental todo esto, es como poner las cosas así como los elementos sobre la mesa, y vos dijiste, esto está empezando, y vamos a ver cómo debe terminar en algún momento, pues si no te vuelves loco, pero es como vos tirás de la piola y siguen apareciendo cosas y cosas y cosas. Así. Simplemente eso. Bueno. Qué bueno. ¿Alguna otra Qué pregunta? bueno discutir estas cosas. Rodrigo. Dale, Rodrigo. Obrigado. Desde aquela tua primeira exposição, eu imaginava, e ficou mais claro para mim, uma disposição tua que eu acho que é muito importante, eu queria destacá-la aqui, que é esse diálogo da história da arquitetura com a história das ciências ou com a ciência. E se estamos falando de história da arquitetura nesse momento em que ela se consolida no 19, eu acho que esse diálogo que você traz, Horácio, ele é fundamental. E é algo pouco explorado, né? É claro que há uma relação da arquitetura com as ciências que se ressalta com o diálogo dos historiadores modernos do século XX, enaltecendo a estética da máquina, a importância da evolução, das ciências, mas esse diálogo arqueológico, essa indagação arqueológica de rastrear essas relações entre os historiadores, eu acho que era algo que era muito necessário ser feito, e eu acho que traz uma contribuição muito importante para a nossa discussão da história da arquitetura e da historiografia também. Então, eu precisava enfatizar isso, chamando a atenção para essa contribuição. Eu tenho me dedicado muito nos últimos anos a discutir uma relação da historiografia, ou da história da arquitetura, com o pensamento estético e com a história da arte, que é algo já muito discutido, quase já inteiramente... inteiramente é uma palavra também muito arriscada, né? Ou muito explorada, mas tenho me dedicado especialmente a alguns historiadores e pensadores alemães do começo do século XIX, Schelling, Hegel, e aí eu me lembro que em algum momento essa discussão da evolução, eu acho que era inclusive aquele autor espanhol, que eu não me recordo agora o nome dele, anterior ainda ao Darwin, discutindo as questões de evolução, né? E eu me lembrava da teoria hegeliana de concepção de uma racionalidade do espírito encaminhada a uma evolução até a sua culminação, a sua materialização na modernidade. Enfim, eu tenho me dedicado mais a isso, e acho que essa tua contribuição a um diálogo com as ciências, eu acho que é muito importante. Eu tenho muito gosto em acompanhar. Muy interesante, Rodrigo, lo que vos decís. Y es realmente, creo que por ahí, si hay algún aporte original en todo esto, me parece que pasa por ahí. Yo creo que lo dije cuando estábamos en el Instituto Norteamericano, y lo volví a decir el mes pasado aquí en el ITEPAC. ¿Qué pasaría? Casi como un juego, ¿no? Pero me parece que es importante por tu comentario ahora. ¿Qué pasaría si por un momento suspendemos la idea de que la arquitectura pertenece
a la historia del arte, es algo complejo, suspendemos eso y lo ponemos como un capítulo de la historia de las ciencias. Definamos qué ciencia en cada momento histórico, como bien señalaste vos la vez pasada. Yo me preguntaba, no qué se preguntaba Vitruvio, que era ciencia para época de Vitruvio, sino que se preguntaba el traductor que en el siglo XVIII puso la palabra ciencia. Eso para mí era la clave, porque yo aclaré que era una traducción facsimilar de un libro en castellano del siglo XVIII que tomaba. Acá no podemos tomar cualquier edición de cualquier lado sin ponerla a su contexto de producción, porque si no, el discurso es cualquier cosa, en ese sentido. Pero, ¿qué pasaría si empezamos no solo a poner el enfoque, sino a revisar la historia de la arquitectura en función a los hallazgos científicos de cada momento? ¿Qué pasa si miramos San Pedro teniendo a Kepler en la cabeza? ¿Qué pasa si miramos la columnata del Louvre teniendo los hallazgos matemáticos y las secuencias de ese momento? Es una cosa media imposible, ¿no? Yo digo, lo digo como un juego, ¿no? Como una especie de divertimento. Nadie puede hacer historia científica de la arquitectura, en vez de decir como para hacerlo como un programa que nos ocuparía el resto de nuestras vidas a todos nosotros y alguna generación posterior, seguramente. Pero creo que, como dice Carlo Ginzburg en ese libro maravilloso que quiero profundamente, que es El queso y los gusanos, en la introducción, dice, la microhistoria tiene unas relaciones relativas con la historia general. Ginsburg nunca se lo creyó del todo, lo de la microhistoria. Dice, podemos hacer algunos vínculos, dice, pero vale la pena perseguirlos, dice Carlo Ginzburg. Vale la pena perseguir estas quimeras, ¿no? Y yo creo que hay pistas, hay historiadores franceses que en los años 80, que yo lo mencioné a este muchacho Bernard Sambier, que escribió el Museo de Arquitectura, eso lo hablamos un poco la vez pasada, cuando Sambier dice, ¿dónde poníamos las maquetas? Dice, Sambier entra por una cosa muy sencilla, dice, para hacer un concurso de arquitectura de la Catedral de Viena, se hacían maquetas, gigantescas maquetas, maravillosas maquetas, y así en París, así en Londres, en todos lados. Dice, cuando se terminaba el concurso y ganaba X, las otras maquetas quedaban ahí por afuera. Dice, la gente quería hacer algo con esas maquetas. ¿Y dónde las ponían esas maquetas? Porque no había museos de demasiadas clasificaciones. Dice, bueno, hay que hacer un museo de arquitectura, decían en esa época, del siglo XIX. Y esas maquetas las ponen. Pero el Museo de Arquitectura, ¿es un museo de artes o es un museo de ciencias? Luego ven el mundo está catalogado así. El Ring de Viena, ves que está el Museo de Historia del Arte, el Museo de Historia Natural enfrentados en dos edificios simétricos idénticos, iguales. Eso como una especie de símbolo de cómo se quiere estructurar el conocimiento. Y Sambier dice, sí, pero la arquitectura estaba como, ¿qué la ponemos en la plaza en el medio? Porque no estaba ni en un edificio ni en el otro, claramente. Dice, y esto se termina como diluyendo en estos fracasos que menciona muy bien y estas paradojas que menciona muy bien Fernando, porque estos también hay que verlo en ese sentido, no son hallazgos lineales que se consolidan y se instalan, no, son discursos que van, vienen, se critican, se solapan, y líneas que se tiran para empezar a explicar alguna cosa, mueren. Fletcher no resiste la crítica no de la modernidad, no de la crítica post-Segunda Guerra Mundial. Fletcher no resiste la crítica de la década del 30, ya. Esto es importante señalarlo. No es, o sea, después si querés, otro día vamos a Santa Catarina, nos invitas a un café y charlamos todo lo que podemos. Ya le mangué un viaje a Rodrigo, ya no sé si se dieron cuenta. Pero el tema es que estos personajes, que a nosotros nos llegan como una especie de héroes epónimos, tienen unas profundas críticas contemporáneas, y que le dicen, señor, usted está hablando de la arquitectura del siglo XIX, pero con una mirada del siglo XIX. Estamos en la década del 30, le dicen el Architectural Review, le dicen,
década del 30. ¿No le gustaría, no le parecería que sería lógico ayornar un poco su enfoque historiográfico y ser un poco más moderno que seguir hablando? Por eso Watkin, irónicamente, con cierta malicia, dice que Fletcher es el último gran erudito del siglo XIX, pero el erudito del siglo XIX está en 1940, no está en 1870. Ese es el tema, ¿no? Porque ellos son ingleses y los ingleses se insultan con mucha educación, ¿no? Con mucha, no se insulta como los latinos que nos tiramos cosas por la cabeza, ellos se insultan pero con educación. Bueno, nada, eso, ese comentario. Y así es, Rodrigo, así es. El mundo, esto da para construir nuevos hilos históricos con otros enfoques. Decididamente creo que eso es lo interesante. Decididamente. Estoy muy de acuerdo con vos. Gracias. A vos por los comentarios. Gustavo Arteaga quiere hacer una pregunta, ha levantado la mano. Yo no te veo, Gustavo. A ver. Ah, Gustavo, ahí estás arriba. Sí, ahí me ¿Qué tal, Gustavo? Mucho. Como Horacio, primero pues felicitarte y felicitar, digamos, este tipo de espacios que invitan a pensar como otras aristas, otras perspectivas, y yo pues me pongo muy contento porque yo en la investigación doctoral pues yo abordé unos cuantos temas que tienen que ver con esta idea de lo global temprano en América, con este tema de estas primeras poblados o primeras colonizaciones. Y claramente lo portugués y lo africano pues ahí tienen una línea muy bonita que después se desdibuja, digamos, cuando la corona, digamos, lo español se hace hegemónico. Y es muy interesante porque en esa idea de la microhistoria de Levi y, digamos, todo Carlo Ginzburg y toda esa condición del personaje, pues claramente a nosotros nos quedó una idea de un africano esclavizado que parece que en los primeros momentos no era tan así, era más un socio supremamente especializado de los portugueses, navegantes, carpinteros, explotadores, digamos, de las minas de oro tan buscadas por esa globalización temprana. Y a mí, yo encontré en algunos documentos una idea que decía de un Vitruvio tropical, un Vitruvio del trópico. Y me llama mucho la atención cuando estás haciendo la referencia específica a cómo todos los conocimientos, lo que decía Lierno, van en las dos direcciones y cómo esto se va modificando. A mí me llamó muchísimo la atención cuando pude ver con esta idea de lo global temprano cómo Sevilla se desplaza a la española rápidamente para monopolizar el Caribe y para entrar en terra firme. También me dio mucha alegría cuando escuché lo de las cartografías y, digamos, cómo ver las cartografías como documentos codificados para ocultar cosas. Y claramente la idea de la arquitectura estilística no era el problema, era una arquitectura totalmente funcional en términos de necesitamos puertos, necesitamos astilleros, necesitamos controlar la costa, y en esa urgencia claramente lo que se genera como respuesta son unas arquitecturas, podríamos llamar ahora vernáculas, pues yo lo he encontrado de esa manera, pero claramente inscritas en todo este escenario de los macroprocesos globales, digamos, donde el Mar del Sur, el Galeón de Manila, todo esto va circulando de otra forma que parece no ser el sentido del norte, ¿sí? De lo global que conocemos tradicional. Y en esta línea a mí me llama muchísimo la atención porque cuando colocas como en crisis lo tratadístico, pues estás abriendo la puerta a que hay una versión no tratada, que parece ser de unas tradiciones más orales o ocultas, que la cartografía lo muestra claramente. Hay una tradición portuguesa, hay una tradición española, inglesa, holandesa. Entonces, cuando dicen esto hay que abrirlo, pues a mí me da mucha alegría porque yo me estaba perdiendo en mi investigación con lo que estaba encontrando y yo lo colocaba en duda. Entonces, me sumo a esa valoración también en términos de un agradecimiento porque vuelve a aparecer como la lucecita, aunque esto que se está revisando es supremamente valioso porque claramente parece que hay otras tradiciones. Entonces, más que una pregunta, era un comentario con un agradecimiento grande en términos de sentir ese empujón en que eso que estamos encontrando tiene valor. Eso que estamos encontrando es un llamado a atención a buscar otras formas y que parece ser que inclusive los relatos históricos se tienen que colocar en crisis, y coincido con el tema de eso de la microhistoria,
porque parece ser que tenemos unos sujetos maravillosos que tenían la técnica inscrita de otra manera en la cabeza, inclusive para hacer arquitectura. Entonces ahí, cuando yo encontré a Simondon, pues claramente me dio un referente, la existencia de esos objetos técnicos maravillosos. Y yo creo que esa idea de arquitectura estilística, cuando estás diciendo pongámosla en crisis y pensémosla fuera, pues me cae muy bien esa forma de pensar y de especular. Y me parece muy bonita esa historia de las ciencias que, digamos, en este momento se está repensando, porque claramente la arquitectura tiene mucho que aportar en esa línea. Entonces te quería agradecer muchísimo, porque me estaba perdiendo y estaba perdiendo la luz, y creo que con estas dos charlas recupero luz para bien. Gracias, Horacio. ¿Qué responsabilidad? Discúlpame, Gustavo, ¿dónde estás vos en este momento? Yo estoy en Cali, yo soy profesor de la Javeriana en Cali, pero de la Javeriana, claro. Pero yo estuve viviendo 10 años en Buenos Aires, soy del palo de la maestría de diseño arquitectónico ahí en la UBA. Entonces me quedaron grandes amigos y por eso sigo pendiente de todo lo que hace. Muy bien. El largo brazo de la tecnología, ¿no? Qué placer escuchar gente de otras latitudes, ¿no? Qué placer. No, gracias a vos, Gustavo, por la verdad que los comentarios uno se queda más tranquilo escuchando las cosas que decís, porque esto lo dijo Fernando claramente, esto es exploratorio y estos seminarios tienen el enorme mérito de discutir con colegas, con amigos, cosas que uno va trabajando y que nos enriquecemos en la discusión. Estas cosas este conocimiento aislado no funciona para nada. Tenemos que salir a poner las cosas en discusión y a ver qué opinan y aceptar cualquier tipo de crítica y cualquier tipo de comentario, porque es así como trabajamos todos. La cartografía siempre fue oral. O sea, la historia de la cartografía, cuando vos hablás, yo estaba pensando en los portulanos, ¿no? En los primeros mapas, que estaba colgado ahí en la casa de contratación de Sevilla, y venía un marinero y te decía, por eso era portulano, porque lo que se hablaba era de las costas. Lo que estaba dentro era la terra incógnita, nadie sabía lo que estaba dentro. Y venía el marinero portugués con el portulano de África y decía, bueno, ahora el cabo iba y literalmente iban y lo borraban con lápiz y goma y decían, no, este dibujito, no, este cabo es más cerrado y acá hay una bahía, y ahí así se hacían la cartografía empieza como una tradición oral, literalmente, no es que terminas. El origen de la cartografía del conocimiento del mundo es lo que te decía y acá da la vuelta porque acá hay unas tormentas espectaculares y no pases por ese lado. Así empieza la historia de la cartografía sin demasiada vuelta. Por eso es un portulano, ¿no? Es la historia de los puertos, no de los mapas, en realidad, los bordes, podríamos decir. Pero sí, así es. Muchas gracias a vos, Gustavo, por el comentario. Bueno, ¿qué más? Si no hay nadie, ninguna y ninguno, me resta solo agradecer enormemente Quiero agradecer enormemente a Virginia Bonicato, que se ha puesto al hombro todo este seminario. No me mires, Virginia, porque vos sabés de lo que hablo, así que te has cargado. A Ana Gómez Pintus, que también está siempre, nunca, que creo que se tuvo que salir Anita, pero bueno, que siempre está sosteniendo este tipo de eventos. A Fernando ni hablar, Fernando ya le vengo a Fernando más que agradecerle pido disculpas ya para agradecerlo, pues ya le tengo que pedir perdón de todas las cosas que es karmático. Comentarme a mí para Fernando es que está espiando sus pecados hace rato, y tiene esa cosa de trabajar sobre work in progress, que yo no sé cómo hace, pues yo no podría decir ni media palabra, pero bueno. Así que más que agradecer, pido disculpas. Y bueno, y a todas y a todos, ¿no? Porque la verdad que yo anoté como loco, no crean, de las cosas que ustedes dijeron, anoté como loco todo lo que me han
me han dicho, me han comentado, ¿no? Hay muchas puntas. El desafío, creo, es ahora sintetizar el autor un discurso, ¿no? Porque ahora están puestas todos los... Yo creo que ahí es el desafío de la construcción de conocimiento, ¿no? Cuando tenemos todas las cartas sobre la mesa, ahora intentar sintetizar una línea argumental y tratar de resumirla coherentemente, ¿no? Y ahí creo que sí uno puede hacer un aporte, aunque sea una línea teórica, ¿no? Y no hacer esto que vamos a hacer con Rodrigo en algún momento, que es la historia científica de la arquitectura, ¿no? Que seguramente, bilingüe además, en castellano y en portugués, seguramente. Que eso ya sería como impro. No sé, ¿alguien habló? Eu falei assim, combinadíssimos. Aceitamos o desafio, passamos. Sí, demasiado. Bueno, nada, yo agradezco muchísimo la oportunidad. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacerle un poco de publicidad al programa postdoctoral del ITEPAC, porque esto me parece que es un espacio muy valioso de seguir avanzando en este conocimiento. No hay... le digo a Rodrigo y a Gustavo especialmente que el programa postdoctoral en Historia de la Arquitectura y la Ciudad es el primero específico que hay en la Argentina, no hay otro de estas características, porque es un programa de investigación que está radicado en un instituto que investiga la historia de la arquitectura y la ciudad. No es Urbi et Orbi. Y me han preguntado cuál es la diferencia, porque el concepto postdoctoral no es un concepto en nuestra profesión, no es o sea, los biólogos, si no hacen postdoctorado, no existen directamente. O sea, tener un doctorado es para empezar a hablar, y hacer un postdoctorado, no sé, en el Colegio de Todas las Almas de Oxford, qué sé yo. Pero para nuestra carrera, nuestra profesión, no es una cosa muy común. Y la gran diferencia, me preguntan, de un doctorado con un postdoctorado, en que en el doctorado vos tomás cursos y en el postdoctorado vos tenés que dar cursos. Eso lo podría decir groseramente como la gran diferencia. Entonces, pero cuando uno da cursos, se expone, se vulnerabiliza y entran en este tipo de intercambios que son sumamente enriquecedores, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de por qué son necesarios estos procesos de construcción de conocimiento en forma continua, ¿no? Que nos hacen falta a todos, y que creo que y más en estos tiempos cuando uno necesita tener más vínculo con el resto de los congéneres, ¿no? Por lo menos a mí esto me pasa continuamente, ¿no? Nunca tuve tanta necesidad de abrazar a la gente como ahora, en este momento en mi vida, pero bueno, es un problema que hablaré yo con la psicóloga y después veré cómo lo resuelvo. Nada más. Bueno, Bien. Yo antes de Fernando, cerrar quería pasar un chivo, un anuncio también. Yo pasé uno, otro chivo. Yo ya pasé uno. Que es la última charla del año, que va a ser a fines de noviembre, no tenemos la fecha. Ahí se va a presentar un texto que elaboré yo precisamente para el libro Tafuri en la Argentina, que hicimos juntamente con Pancho Alierno, Adrián Corelli, Graciela Silvestri, Alejandro Crispiani, Mercedes Daguerre, no sé si me olvido de alguien, y que está referido precisamente a Tafuri, la microhistoria, a Tafuri, la historia policéntrica. No tenemos todavía el comentarista o la comentarista, pero vamos a dar la publicidad y la fecha. Y bueno, ahí va a haber un texto para leer, y todos están invitados a participar de ese evento. Así que gracias. Bueno, a la maestra de ceremonias. Yo paro de grabar. A ver,